La historia de Luka Modric es algo fuera de este mundo, tan absurda que parece sacada directamente de una película. El hecho de que haya llegado a ser uno de los grandes en el fútbol después de pasar por tanto es realmente asombroso. Desde el principio, la guerra se apoderó de su país, su abuelo fue llevado por tropas enemigas, su casa fue incendiada y se vio obligado a convertirse en un refugiado, sobreviviendo incluso en refugio subterráneo. A pesar de todo eso, logró mostrar su gran talento, pero durante años le negaron una oportunidad. Sin embargo, siguió esforzándose y finalmente logró el éxito. Y aún así, los infortunios no terminarían allí. Incluso en el año en que ganó el Balón de Oro, fue odiado por muchos en su país de origen y estuvo a punto de ser enviado a prisión. Esta es la increíble historia de Luka Modric. Una vez a Luka Modric le preguntaron si sus hijos conocían la historia de su vida, a lo que él respondió: no. Tuve una infancia muy dura y no se la he contado. Han visto mi antigua casa pero no saben lo que sucedió allí. Son demasiado jóvenes y no están listos para saber. Supongo que probablemente te estás preguntando qué sucedió. Esa casa, su hogar de la infancia del que estaba hablando, ahora está destruida. Las paredes están quemadas, el techo caído y aunque ahora parece que la naturaleza se apoderó del edificio, un cartel enfrente recuerda a todos que lo que sucedió allí no fue natural en absoluto. Fue producto del hombre, del odio, la guerra y un sufrimiento terrible. En el frente de la casa se observa un cartel que dice: no se acerquen. El área alrededor de la casa está completamente infestada de minas terrestres, aunque han pasado 30 años desde que fue abandonada. Pero la vida de Modric no comenzó así. Cuando nació, la guerra aún no se había convertido en el infierno que finalmente se convertiría. Modric pasó los primeros 6 años de su vida viviendo con sus abuelos en las montañas, donde su abuelo le enseñó a ser un pastor, a cazar y a sobrevivir en la naturaleza. Fue como si supiera lo que estaba por venir, como si quisiera asegurarse de que Luka pudiera protegerse a sí mismo si algo le sucediera. Y sucedió. En 1991, la guerra tomó una nueva forma. Una milicia serbia conocida como los Chetnis entró en Croacia, yendo de pueblo en pueblo y forzando a los croatas a abandonar sus hogares y acabando con la vida de cualquiera que se atreviera a quedarse. Eventualmente llegaron al pueblo de Luka y su familia fue una de las pocas que se atrevió a quedarse, tal vez creyendo que su pequeña casa en las montañas sería pasada por alto. Pero esto no terminaría ocurriendo para su mala suerte. Un día, su abuelo salió de la casa conduciendo a sus ovejas hacia un pastizal, y mientras continuaba con su rutina, comenzó a escuchar algo en la distancia. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Los Chetnik lo habían encontrado. No les importaba que estuviera solo, no les importaba que fuera un hombre de 66 años cuidando sus ovejas, simplemente lo acribillaron a balazos con sus ametralladoras, dejándolo por muerto. Estaba a solo unos cientos de metros de su casa y allí la familia escucharía los disparos y durante las próximas horas, sabiendo lo arriesgado que sería buscar al abuelo de Luka, tuvieron que vivir con la incertidumbre de si estaba vivo o muerto. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a sospechar cada vez más que él había sido el objetivo, y el padre de Luka finalmente salió de la casa para buscarlo. Después de arrastrar el cuerpo de vuelta a su casa, el padre de Luka le diría que se despidiera por última vez, y en sus propias palabras, no era capaz de comprender que era la última vez que le vería. Se me rompe el corazón cada vez que pienso en él muriendo, literalmente en la puerta de su casa. Ese día decidieron que era hora de dejar todo atrás y huir. Poco después de huir, uno de los parientes que se quedó les informó que efectivamente había sido la última oportunidad de escapar. Los Chetnik habían encontrado su antigua casa y la habían incendiado, colocando minas terrestres a su alrededor para que no pudieran regresar. Después de llegar a la costa, la familia de Modric finalmente encontró lo que pensaron que sería su refugio seguro, registrándose en el Hotel Kolovare, que durante la guerra se había convertido en un lugar para refugiados. Por un tiempo pareció que todo estaría bien. El padre de Modric comenzó a trabajar como mecánico para el ejército croata y el pequeño Luka incluso se inscribió en su primer club juvenil, ya que el estadio del NK Zadar estaba cerca de su hotel. Sin embargo, entonces comenzaron los bombardeos y el miedo regresó, teniendo que refugiarse constantemente en los refugios subterráneos para sobrevivir.
aunque cuando no se cancelaban los entrenamientos de fútbol, Luka dejaba a todos impresionados. Todos se preocupaban de que tal vez sería demasiado pequeño y frágil, pero como su primer entrenador dijo, el balón parecía pegarse a su pie y todos sentían que su trauma lo había convertido en una persona más fuerte que otros jugadores de su edad. Su primer entrenador incluso recuerda que su familia era tan pobre que cuando llegaron a la ciudad ni siquiera podían permitirse comprarle unas canilleras. En su lugar, el padre de Luka las hacía él mismo con tablones de madera. No obstante, a medida que la guerra llegaba a su fin, Luka, a pesar de tener solo 10 años, comenzó a recibir sus primeras grandes oportunidades. Primero viajó a Yakut con su familia, sin el consentimiento de su club local, pero después de verlo jugar, lo rechazaron diciendo que no veían futuro en este chico. A pesar de que su entrenador local finalmente se enteró de este viaje, no guardó rencor a Luka ni a su familia. En cambio, comprendió su necesidad de una nueva etapa en su joven carrera y lo llevó ante Dragan Mamić. En ese momento era solo un agente de fútbol, pero luego se convertiría en uno de los hombres más influyentes del fútbol croata, así como la mancha más grande en la carrera de Modrić. A pesar de todo pronóstico, confió en la palabra de un completo desconocido y llevó a Luka bajo su protección, gestionando su primera transferencia al Dinamo de Zagreb cuando tenía solo 15 años. Una vez allí, compartió casa con dos compañeros en situaciones similares, Sidik y Ladenka. Los tres se hicieron muy amigos a lo largo de los años, pero desafortunadamente, una vez que cumplieron 18 años, recibieron noticias bastante duras. Serían cedidos al Rimski Mostar en la Liga de Bosnia, una liga tan físicamente exigente que dicen que los jugadores son enviados allí cuando los clubes quieren deshacerse de ellos. Dado que Modrić no era conocido por ser el jugador más fuerte, esperaban que fracasara. Sin embargo, se convirtió en el salvador del club, rescatándolos del descenso. Modrić sorprendió a todos al ganar el premio al mejor jugador de la liga, a pesar de tener solo 18 años y jugar en una liga que se consideraba demasiado dura para él, mientras que su equipo terminaba en la parte baja de la tabla. Este fue un logro que definiría su carrera, pero Zagreb aún no estaba completamente convencido y decidieron cederlo nuevamente, esta vez al Inter de Zapreci, un equipo croata más pequeño. Lo curioso es que Modrić fue tan dominante en su tiempo con este equipo que a mitad de temporada estaban en el segundo lugar de la liga croata. Modrić ganó el premio al jugador joven del año, mientras que el Zagreb atravesaba literalmente una de sus peores temporadas de su historia, luchando por su vida en los playoffs del descenso, a los que no podría haber sobrevivido si Modrić no hubiera llegado. Una vez que terminó la temporada, Modrić obtuvo su primer dinero y ni siquiera se lo pensó dos veces, antes de gastarlo en comprarle a su familia un apartamento en Zadar para que finalmente pudieran vivir cómodamente nuevamente. Durante esos 3 años, Modrić se asoció con jugadores como Lovren, Corluka, Eduardo da Silva y eventualmente incluso Mandžukić, llevando al Dinamo a realizar un increíble regreso, pasando de terminar séptimo a ganar la liga durante 3 años consecutivos, con Modrić ganando el premio al jugador del año en 2 ocasiones, terminando su última temporada con el club con 13 goles y 11 asistencias, aproximadamente una contribución de gol cada 82 minutos, ganando la liga con una ventaja de 28 puntos. Se estableció como uno de los jóvenes talentos más impresionantes de Europa, atrayendo el interés de clubes como el Barcelona, Arsenal, Manchester City y Chelsea, pero Modrić optaría por firmar con el Tottenham, que ofreció 16,5 millones de libras por él. Sin embargo, al principio todo salió mal, desde una lesión en la rodilla en su cuarto partido hasta jugar fuera de su posición y sobre todo el Tottenham pasando por un periodo muy malo. Esto llevó a muchos a cuestionar su talento, pero después de la llegada de Harry Redknapp todo cambió. El nuevo entrenador se enamoró de él, construyendo el equipo en torno a él, lo que instantáneamente cambió su forma de jugar, llegando a disputar 10 partidos con una sola derrota. En la siguiente temporada, a pesar de romperse literalmente la pierna, impresionaría aún más, con Redknapp diciendo: "Es el sueño de cualquier entrenador. Entrena como un demonio y nunca se queja. Podríamos terminar entre los 4 primeros. Eso quedó muy claro, ya que el Tottenham terminó entre los 4 primeros por primera vez en 21 años, clasificándose para la Champions League. Luego, junto con Gareth Bale, los dos emprendieron una loca carrera en la Champions League, derrotando al Inter y al Milan, con Bale siendo nombrado el jugador del año de la liga, a pesar de que Modrić fue nombrado jugador del año del club. E incluso Sir Alex Ferguson mencionó que, en su opinión, Modrić había sido superior. En este punto, Modrić comenzó a mostrar su lado más polémico, tratando de forzar una transferencia al Chelsea, primero a través de declaraciones públicas y luego negándose literalmente a jugar el primer partido de la temporada. Pero el Tottenham terminaría rechazando todas las ofertas, obligándolo a quedarse un año más. Desafortunadamente, el drama lo llevó a tener una temporada más discreta y al final
terminaría mudándose al Real Madrid por solo 30 millones de libras, 10 menos de lo que el Chelsea había ofrecido. A pesar de todo esto, ganó su primer trofeo con el Real Madrid a solo 36 horas después de firmar su contrato. Estaba claro que ya no estaba jugando para el Tottenham. Sin embargo, una vez más lucharía en su nuevo club. Mourinho, que había liderado al Real Madrid durante momentos emocionantes, pero para entonces el vestuario era un desastre. Parecían surgir peleas cada semana y con una mitad de cancha sólida formada por Khedira, Özil y Xabi Alonso, realmente no había lugar para Modric, quien nuevamente sería utilizado fuera de su posición mientras observaba al club caer hasta 16 puntos por debajo del Barcelona para cuando llegó la Navidad, y con todos los periódicos buscando a alguien a quien culpar gracias a su precio relativamente alto y a su modesta cantidad de goles. De hecho, marcó solo un gol y una asistencia. Marca nombraría a Modric como el peor fichaje de la temporada, aunque la verdad no podrían haber estado más equivocados. En la segunda mitad de la temporada, Modric se hizo cargo, asistiendo al gol ganador en el Clásico, anotando el gol ganador cuando vencieron al Manchester United por la Champions y en general destacándose como uno de los mejores y más consistentes jugadores del equipo. Esto se hizo aún más significativo con la llegada de Carlo Ancelotti, con Modric pasando de ser simplemente un jugador clave a dejar su huella en la historia del club, siendo uno de los puntos destacados en su histórica décima, incluso asistiendo al gol decisivo en la final. Sin embargo, Modric no sería nominado al Balón de Oro, y después de comenzar la siguiente temporada con una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera durante 4 meses, 2015 tampoco sería su año, aunque seguramente fue el año que hizo que su influencia fuera bastante obvia para todos, ya que el Real fallaría en ganar títulos sin él. Hubo un aspecto positivo, ya que los malos resultados finalmente llevarían a la llegada de Zidane y darían inicio a uno de los equipos más dominantes en el fútbol moderno, ganando la Champions justo en ese primer año, con Zidane describiendo a Modric como un maestro del juego, el conector que hace posible a este equipo, el tipo de elogio que finalmente le valdría su primera nominación al Balón de Oro. La temporada siguiente llegaría una segunda Champions, esta vez incluso con una asistencia en la final, lo que le valdría el premio al centrocampista del año de la UEFA, después de 2 años de una asombrosa consistencia, con Modric forzándose a sí mismo en los debates sobre el mejor jugador del mundo. En 2018 las estrellas se alinearon y vivió un año inolvidable y, para ser justos, muy controvertido. Justo antes de que comenzara, Modric se adueñó del protagonismo al ganar el Balón de Oro al mejor jugador del torneo cuando el Real Madrid ganó el Mundial de Clubes. Luego tuvo una Champions increíble que lo llevó a ganarla por 3ª vez consecutiva, uniéndose al final de la temporada a la selección de Croacia para la Copa del Mundo de 2018 como frutilla del postre. Pero antes de eso, una serie de decisiones que se remontan a más de una década culminaron en uno de los momentos más bajos para Modric. ¿Recuerdas a Mamić, el agente que le dio a Modric una oportunidad en el Zagreb antes de que siquiera lo viera jugar? Bueno, Mamić terminó convirtiéndose en una de las figuras principales del fútbol de Croacia. Eventualmente se convirtió en el director ejecutivo del Dinamo, pero para llegar allí hizo prácticamente cualquier cosa, desde negocios turbios durante la guerra hasta estafar a jóvenes jugadores con contratos despiadados, hacer amenazas de muerte a cualquier periodista que se opusiera a él, arreglar partidos, evasión de impuestos y sobornos. Se convirtió en uno de los hombres más buscados y odiados de Croacia, y en 2018, después de haber sobrevivido a un intento de asesinato, la policía finalmente fue tras él con una condena de 6 años, pero antes de que lo atraparan, huyó del país. ¿Pero qué tiene que ver esto con Modric? Bueno, su transferencia al Tottenham fue uno de los negocios turbios de Mamić, sacando un bono de transferencia de la nada, obligando al Dinamo a pagarle a él y a Modric 10 millones de euros. Y Modric al principio salió en público denunciando todo lo que había hecho este señor, pero cuando llegó el momento de declarar en el tribunal, cambió de opinión en todas sus declaraciones, lo cual ya era malo, pero empeoró mucho más cuando Mamić finalmente fue condenado definitivamente. Y Modric fue acusado de perjuicio y enfrentó un juicio con la posibilidad de enfrentar hasta 5 años de prisión si era declarado culpable. El porqué de su decisión de mentir ante el tribunal es poco claro, pero después de alinearse junto a Mamić, Modric se convirtió en una decepción a nivel nacional. Se cantaban cánticos en su contra, figuras públicas hablaban en su contra e incluso alguien pintó un graffiti en el hotel donde creció que decía "Modric es el peón de Mamić". Amenazado con 5 años de prisión y con todo el país en su contra, nadie pensó que Modric tuviera una oportunidad de destacar en la Copa del Mundo. Antes de su primer partido, la primera pregunta en la conferencia de prensa fue cómo se sentía con respecto al juicio. Modric no le gustó en absoluto y respondió diciendo:
¿No tienes nada más inteligente que preguntar? A medida que comenzaba el torneo, Modric asumió de inmediato el liderazgo, siendo nombrado el mejor jugador de la fase de grupos, llevando a Croacia a encabezar un grupo de la Copa del Mundo por primera vez en toda su historia. En octavos de final, a pesar de que falló un penal, Croacia avanzó y luego sus increíbles actuaciones contra Rusia e Inglaterra los ayudaron a llegar a su primera final en la historia de una Copa del Mundo, donde finalmente cayó contra Francia por 4-2, con otra gran actuación de Modric que consolidó su lugar como el mejor jugador del torneo, lo que lo llevó a ganar el Balón de Oro. Cuando regresó a su ciudad natal una vez finalizado el Mundial, había decenas de miles de personas esperándolo. Modric había compensado meses de desilusiones y después de algunas actuaciones más destacadas con el Real Madrid, incluyendo un gol y una asistencia en la final de la Copa Mundial de Clubes, diciembre del 2018 resultó ser el mejor mes en la vida de Modric. En primer lugar, porque se retiraron todos los cargos en su contra, y en segundo lugar, porque después de 10 años de dominio de Ronaldo y Messi, Modric se convirtió en el primer jugador en ganar el Balón de Oro. Fue un premio un tanto polémico, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo señalarán en los comentarios, pero en cualquier caso, ese no es el punto de este video. El punto está bien resumido en esta cita de Modric mismo. Con cada logro vienen a mi mente recuerdos de la guerra, de mi infancia. Pienso en él, en mi abuelo. Es difícil sabiendo que no llegó a ver todo lo que logré. Sin embargo, la temporada siguiente, posiblemente debido a la partida de Cristiano y Zidane, el Real Madrid tuvo graves dificultades y después de perder 2 veces ante el Barcelona, quedar eliminado de la Champions y quedar eliminado de la Copa del Rey en una sola semana, Modric calificó esto como los momentos más difíciles de su carrera. A pesar de que algunos afirmaban que estaba envejeciendo demasiado, se recuperaría en los 2 años siguientes, yendo en contra de todas las probabilidades, teniendo un rendimiento increíble a los 36 años y siendo uno de los hombres clave en la increíble campaña de la Champions del Real Madrid, regresando de posiciones adversas en los 3 partidos previos a la final, con Modric finalmente ganando su 5ª Champions League en toda su carrera.